Muy buenos días, amables oyentes de la inconfundible onda musical. Como cada domingo, aquí en la cabina B, el profesor Kelvin Mejía y quien les habla Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora, cerrando la página de la semana. Hoy domingo 4 de mayo del año 2025, una semana que ha traído mucha lluvia. Aquí en la capital todavía no se ha sentido tanto, aunque ayer sí se volcó mucha lluvia, sobre todo en la tarde, pero sí en el Cibao Central ha estado lloviendo y hay comunidades por ahí que están inundadas, intoxicadas de lluvia, pero ¿qué vamos a hacer? Eso es parte de la naturaleza. Buen día, profesor Mejía. Buenos días, Candelario, Rosario Vicioso. Buenos días a Jeffrey en cabina. Y buenos días a los amigos que nos honran con su sintonía a través de cada uno de los medios de esta inconfundible onda musical. Buenos días, se nos ve el año, Candelario. Sí, el año va a todo galope, como decían por mi campo, a todo galope. Mes 5 ya. Sí, eso es como para que uno avance más. Pero ¿qué vamos a hacer? Estamos conscientes que esto es así y con lo que uno no puede detener y puede controlar, pues soltarlo. Bien, recordar a los amigos oyentes que este programa se origina aquí en la cabina B de los estudios de la inconfundible onda musical y que transmitimos a través de los 11:50 AM de la inconfundible y por su plataforma digital ondamusical.com.do y a través de su red Noticias 1150, siempre en letra, Noticias 1150, y también a través de mi cuenta de Facebook. Por ahí nos ven, nos escuchan y los que disfrutan de lo que se trata aquí, como lo tratamos, pues muy bien. Y los que no, pues muy bien también, los felicitamos. Somos tolerantes, somos democráticos. Sí, sí, saludos y bienvenidos a cada uno de ustedes que nos honran con su sintonía. Y recordarle que estamos abiertos a cualquier intervención que usted desee hacer, solo comunicándose con nuestros Sí, teléfonos. sí, por el 809-682-6129 también pueden llamarnos al 829 eh, 599-4908. Pueden llamarnos por el 829-599-4908 o por el teléfono de la inconfundible 809-682-6129. Quien quiera aportar algo sobre lo que decimos, quiera criticar algo, siempre dentro del marco de respeto a lo que se dice. Eh, y así es es el programa, es la política del programa. Compañero Mejía, tenemos una semana cargada de mucho activismo político. Por aquí anduvo el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, parece que en cabildeo. También vi ahí unas declaraciones de la conversación que tuvieron el canciller de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente Abinader acerca de ese problema de la inmigración documentada. Eh, los Estados Unidos, el presidente Trump y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ah, ya firmaron un acuerdo ahí sobre la tierra, la tierra rara, un 50 y un 50, y también acerca de la reconstrucción de Ucrania. Me parece que le saca un poco los pies ahí a Putin. Sí, a Trump se le acusaba de pro-Putin por que se había visto un alejamiento de Ucrania, que fue la postura que mantuvo Joe Biden Sí, durante su mandato, y que con la llegada de Trump, pues se le vio muy cercano a la posición rusa e inclusive repitiendo argumentos rusos que tratan de justificar la invasión Ucrania. Pero parece que
Trump no obtuvo rápidamente lo que quería, que era un alto al fuego. Yo digo, para él demostrar poder, dominio geopolítico, está promoviendo su figura, inclusive hablaron de premio Nobel de la Paz, y pensó en ponerle fin a la guerra, dejando de suministrar armamento a Ucrania, o planteándole ciertos compromisos, y tratando de mantener una postura flexible con Putin y no acusarle directamente de la intervención. E inclusive en la ONU, Estados Unidos eh, se negó a apoyar iniciativas que condenaban la invasión rusa de Ucrania. Y últimamente, tal vez por no tener lo que deseaba de Putin y los rusos, pues Trump se muestra un poquito más cercano a Ucrania, hablando inclusive de suministrarle ciertas cosas si Putin no decide ponerle fin a la guerra. Pero yo pienso que ahí hay algunos enredos, como nosotros decimos, muy difícil de desbaratar porque hace días y hoy inclusive estaba leyendo algunos artículos de expertos que dicen que Putin se metió muy hondo y parar esa guerra significaría el descalabro de la economía rusa ahora mismo, porque es una economía que se está basando en la construcción de armamento y el salario a soldados y todo lo que conlleva la guerra. Entonces, hay que ver por ahí, por ese lado, cuál es la solución. Bueno, cuando Putin comenzó, decidió intervenir en Ucrania, que dio paso eso a la guerra, cuando él dio ese paso, él habló como que eso iba a ser cuestión de una semana, Sí, 2 semanas, y ya tú sabes por dónde va eso. Y nosotros estamos conscientes de lo que es el gasto que significa una guerra, sobre todo como lo que se ha estado librando entre Rusia y Ucrania, lo que conlleva gasto, el gasto para ambas partes, pero sobre todo, por ejemplo, el caso del agresor que pensó que en muy poco tiempo alcanzaría los objetivos, sin embargo, mucho, mucho tiempo después no lo ha alcanzado y la guerra sigue en pie. Ahora Volodymyr Zelensky hace ese acuerdo con los Estados Unidos, que ya fue firmado y sellado. Eso, en términos prácticos, obliga a que el presidente Trump modifique la posición que tenía al principio, que era como de cargarle al presidente de Ucrania. Ese acuerdo ya tiene que obligatoriamente modificar lo tensa que era la posición del presidente de los Estados Unidos. Entonces, todo es cuestión de esperar a ver cómo evolucionan las cosas, porque como tú dijiste, eso es cuestión de intereses. Eso es cuestión de intereses. Pero mira, hay una cosa que brevemente, que no creo que debemos dejar pasar por alto, que fue que esta semana se celebró el Día Internacional del Trabajo. Sabemos que eso surge fruto de unas protestas, huelgas que se venían haciendo en los Estados Unidos, y porque las horas de trabajo eran demasiados, se trabajaba 16 hasta 18 horas. Los trabajadores no tenían prácticamente ningún derecho, se les maltrataba, se abusaba de ellos, eran hasta asesinados. Esas cuestiones de prestaciones laborales, que vacaciones, yo reclamaba, entre otras cosas, que se estableciera las 8 horas de trabajo, que luego fueron aplicadas. Entonces, la represión hasta que vino la matanza. Luego fueron mejorando las condiciones de trabajo hasta donde hemos llegado hoy día. Pero a mí hay una cosa que yo quiero señalar ahí brevemente, es que aquí en la República Dominicana, en los días del trabajo, era una manifestación que se hacía ahí, generalmente, ahí al lado de la escuela
Juan Pablo Duarte, ahí entre Villa Consuelo y Sánchez Luperón, Villa Agrícola. Era una manifestación donde a todos se invitaba a todos los trabajadores, los obreros, al proletariado, a ir ese día a celebrar y también a reclamar. Ahí tú veías todas las banderas de los partidos de izquierda, que si el MPD, que si la Línea Roja, que si el 14 de junio, que si bandera proletaria, que si el Pacoredo, que si el PSD. Ahí convergían todos ese día a manifestarse en apoyo a los trabajadores y también de denuncia de lo que fue ese día, esa matanza, esos actos de barbarie. También se hicieron presos mucha gente y fueron condenados. De ahí sale también los personajes de Nicolás Sacco y Bartolomeo Banceto, que luego se le hizo una película. Bien, pero ya los tiempos han ido cambiando y eso pasa como nada. Bueno, y de hecho aquí las condiciones del trabajador, poniendo el ejemplo de República Dominicana, porque es lo que nos compete, con relación a, digamos, hace 50, 60 años, hay mejorías, pero esa mejoría no significa que el trabajador dominicano aún perciba salarios deprimentes. El trabajador dominicano se mantiene en una lucha entre la sobrevivencia y, y el cumplimiento del deber. Digamos que, como manifestaban los izquierdistas, se come para seguir trabajando. Aquí hay como 20.000 salarios mínimos, por exagerar, aún ni siquiera en eso nos ponemos de acuerdo. Salarios sectorizados, donde se privilegia un sector sobre otro para pagar menos, aunque las ganancias nadie la calcula, puede ser iguales o mayores de ciertos sectores que tú tratas de privilegiar. Ha habido hasta una amenaza constante de eliminar la cesantía. O sea que el trabajador dominicano realmente necesita que el Estado le garantice que esos derechos conquistados mínimos se mantengan y que ojalá se puedan unificar esos salarios mínimos a un salario más o menos decente. El problema con la relación a los salarios mínimos es que, por ejemplo, las empresas de capital sólido, un capital grande, unas industrias que hay aquí que emplean muchísimas personas, creo que el salario mínimo ahora con un aumento que le hicieron, creo que arribó como a los 30.000 pesos. Pero entonces hay negocios cuyo capital es muy ínfimo, reducido, que se entiende que no podrían pagar esos 30.000 pesos, entonces se le asigna, se va graduando, hay unas que pagan eso como arriba ahora como a 30.000, hay otras que están más bajo, entonces hay unos salarios mínimos de 12, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, Sí, que tú, por ejemplo, tú y yo podemos ser, que no lo somos, y particularmente ya yo llegué a la meta y no lo puedo ser, porque llegué a la meta detrás del último, y la carrera terminó y ya no hay manera. Podemos ser personas de presidir empresas de un capital y nosotros tener, pero el trabajador a las domésticas se le asignó en 13.000, con el aumento llegó a 13.000, porque ya era 10 y se le aumentarle el 30% sobre 10 son 3.000, llega a 3. Entonces ahí hay una discriminación porque un industrial de eso que tiene muchísimo dinero, capital enorme, que sus ganancias están por el cielo, pues debería pagar más. sí, claro. Y aquella clase media que ambos trabajan, que tengan una ahí que le ayude, ¿me entiendes? Eso deberían pagar menos. Debería aplicarse ahí las diferencias también, pero en ese caso no es así. Me dijiste que tienen unos puntos ahí que tratar. Bueno, quería, porque para mí es importante siempre, porque como estoy inmerso en el sector educativo,
la adolescencia, la niñez, sobre todo lo que tiene que ver con el abandono escolar, siempre de preocupación para mí. Entonces busco los informes de la Oficina Nacional de Estadística sobre los embarazos en adolescentes, que es una problemática que afrontamos en República Dominicana. Es uno de los países que mayor número de embarazos en adolescentes presenta. Y este primer trimestre del 2025 arrojó como resultado 4.286 embarazos en niñas de 10, entre los 10 y 19 años. Y de ese total, 116 embarazos fueron de menores de 15 años de edad. Entonces, en promedio, el 6.3% de esas niñas abandona la escuela, abandona los estudios. Y siempre, cuando se habla de estadística, ese número que se arroja es un número que se vuelve visible a través de la contabilidad, pero nosotros sabemos que hay números en la sombra que no se manifiestan. Y a pesar de que hubo una reducción con relación a los trimestres de los años 24 y 23, que fue de alrededor de 6.000 embarazos, aún sigue siendo alarmante y preocupante la cifra. ¿Cuáles son las políticas que el Estado va a poner en práctica para reducir, para solventar esta problemática? Bueno, todo el mundo opina, pero hay factores que impiden que se lleve a cabo una verdadera política que trate de mitigar esta problemática, como por ejemplo la educación sexual, que ahí nosotros tenemos sectores ultraconservadores que se oponen a la educación, porque hay mucha gente que confunde educación sexual con mandar a los niños a tener relaciones sexuales, que es parte de la ignorancia y por eso hay que educar. Sí, pero lo que están al frente de esos sectores sociales que tú defines como ultraconservadores, hay en las capas sociales bajas, hay ignorancia y hay conservadores. Y en las capas sociales de primera, ahí no hay ignorancias, ahí no hay ignorancia, pero sí conservadores. Y los que van a la vanguardia de esa posición no son los que pertenecen a ese segmento social de la base de la sociedad, sino de arriba de la cúspide, de la parte más alta de la pirámide. Y eso no lo hacen por ignorancia. Esa oposición de ellos no es por ignorancia. No, definitivamente algo habrá que hacer, porque por más que cerremos los ojos y por más que tratemos de negar la realidad, es un hecho. Un alto índice de niñas embarazadas. De manera irresponsable nos hemos negado a tratar el tema con seriedad y vamos a seguir tratando siempre las consecuencias. Lo mismo que los accidentes de tránsito. Entonces, por ahí estamos en el top también. Y quería señalar esto porque es de preocupación que esto se siga manteniendo, sin entrar en detalle de cuántas de esas niñas fueron embarazadas por familiares. Eso es otra problemática en medio de eso, y más grave todavía. Tú solamente te vas por la vía de la educación y de que abandonan los estudios, abandonan la escuela porque ya cargan con los niños. Pero mira, esa es una problemática. Quizás lo que voy a decir se vea como algo pesimista. Esa es una problemática muy seria, pues es un problema social terrible. Tú mencionaste la palabra ignorancia. Tú sabes que aquí hay unos sectores sociales de la clase baja, como se dice, donde la educación es pobre, donde la conciencia es pobre, escasa. Entonces, se tienen los hijos, las hijas, pero no hay un cuido, porque tú hablaste de las estudiantes, porque como son hembras,
y la hembra es la que carga con Embarazo. el embarazo. Pero los varoncitos también dejan la escuela. Sí, claro. ¿Y a qué se están dedicando muchísimos varoncitos? Que lo ponen a trabajar temprano y también en el descuido por la irresponsabilidad. Pero es que a veces se tienen los hijos en esos sectores sociales bajos y no hay conciencia tienen un hijo y ya, y el muchacho comienza a crecer. Sí. Y a los 10 años ya está delinquiendo. Hay una Yo planificación. te cojo a ti de la mano y te llevo a ese muchacho que tienen 10, 12, 14, 15 años, que no ha ido nunca a la escuela, y otros que lo que tú le sumas, si el niño debe ser llevado a la escuela a los 6 años y tiene 15, si tú le sumas las semanas que ha ido a la escuela, no llegan a 20 semanas, no llegan a 30 semanas, un año tiene 52 semanas. Pero ok, voy a ser más condescendiente. De los 15 años, si ha ido 52 o 104, que son 2 años a la escuela, son muchos. Y te llegan a los 18 años que tú le dices, escríbeme tu nombre ahí. Y desde que tú lo ves que toman el lápiz y comienzan, ya tú sabes que tiene problemas porque el que no escribe bien, le toma demasiado tiempo poner el nombre. Hacer una nota de 4 palabras le toma demasiado tiempo. Sí, claro. Y eso es un problema social terrible. Aquí todavía hay en la mente de la gente de los barrios, como que casarse y tener hijos es la graduación de la universidad. Sí. Y desde que las niñas van despuntando a los 6, 7 años para arriba, eso es cuando la ven que es crecidita, que tiene un cuerpo que... Ah, pero mira, ya es una señorita, ahorita se casa y te da tu nieto. En vez de decir, oh, mira, ¿cómo le va en la escuela? Exacto. Está yendo bien, es talentosa, ayúdala. No, ahorita se casa y hoy tiene sus hijos. Sí, sí, sí. Como un gran logro. Es Claro. un problema social terrible. Y yo no sé, pero ese no es un problema que se resuelve en 2 años, ni en 3 años, ni en 5 años. Digo, no estoy planteando que no se haga para resolverlo. No, se entiende la parte. Se entiende esa parte. Es un problema de fondo y que ojalá se implementen políticas serias. Porque el problema en nuestro país es que conocemos la realidad, pero las políticas no se implementan. Entonces, todo el mundo opina una vaina. Sí. Estas son cosas que deberían verse como aquellos asuntos, aquellos temas de Estado, donde todos se aúna. Un plan de nación. Un plan de nación que trascienda a los partidos, al partido de turno. Y a los intereses de los partidos. Exactamente. Tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad. Tenemos que poner de acuerdo. Hay otro tema y es, bueno, para mantenerlo en el patio, y que tiene que ver también con la geopolítica. Desde el 2021, Candelario, no tenemos todavía, aunque ya se avisora alguien, embajador en la República Dominicana. No sé si el último fue el señor Brewster Wally. Wally Brewster. No, él era Wally, no me acuerdo el nombre de Wally Brewster. Brewster, sí, que muy controversial. Sí, andaba ahí con un esposo. Sí, sí, para una sociedad como la nuestra. Y desde allí se nombró algún encargado de negocio, pero no se volvió a nombrar un embajador o embajadora, y ahora hay una propuesta, la señora Lee Campos. Lee Francis Campos, creo que es de origen mexicano. Sí, de origen mexicano. Su padre es norteamericano, del servicio exterior, su esposo norteamericano, del servicio exterior, creo que en el ámbito militar. La señora Campos fue entrevistada por el Congreso para conocer sus posiciones, y una de las cosas que llamó más la atención fue su posición de política dura. A lo que viene aquí. Dura hacia China, su influencia. Y también una persona de
de posiciones firmes frente a la migración ilegal y viene de una ala conservadora dentro del Partido Republicano, o digamos más hacia la ultraderecha, porque el Partido Republicano tiene en su esencia el conservadurismo. Y es la propuesta que hay para la República Dominicana. Ella fue entrevistada por el Senado de los Estados Unidos. Allá la ley establece eso. Si el Senado le da el placer o el visto bueno, pues poco tiempo después estará arribando acá y presentando las credenciales ante el presidente de la República. Probablemente el Senado no le diga que no y la ratifique. Es la propuesta del presidente Donald Trump. Parece que su política respecto a la República Dominicana ha cambiado un poco con respecto a la que aplicó Joe Biden, el último presidente de los Estados Unidos. Y vi ahí que la entrevista, el conversado que tuvo con el presidente dominicano en los funerales del Papa Francisco, le habló de la República Dominicana, que le gustaba, que lo conocía, había venido aquí, y que el presidente lo invitó, que dejó las puertas abiertas como que podía venir. Veo ahí que el presidente, el canciller Rubio, conversó con el presidente y hablaron de eso, de la problemática de la inmigración ilegal. Ojalá la posición de los norteamericanos, del Estado norteamericano respecto a la República Dominicana sea modificada. Es una buena evidencia de que rápidamente propuso a la señora Lee Francis Campos como embajadora. Sí, todos conocemos de la posición demócrata más flexible con la inmigración ilegal. Ya los republicanos tienen otro punto de vista y le favorece a la República Dominicana tener una posición o tener en el gabinete de Estados Unidos personas que comprendan la problemática de la inmigración y que no traten tampoco de presionarnos para que no apliquemos políticas que tiendan a resolver o aliviar el problema migratorio que es grave en República Dominicana. Entonces, desde el punto de vista, la administración actual aparentemente es más favorable a los intereses de la República Dominicana en ese sentido, porque aquí lo repetimos, nosotros no estamos en contra del derecho que tiene la República Dominicana a implementar sus políticas migratorias y a determinar quiénes, cumpliendo los requisitos necesarios, tienen derecho a permanecer en el territorio. Nosotros lo que sí abogamos es porque eso se haga dentro del marco del respeto y de los derechos humanos, que pienso que no es una posición para nada contraria a lo que todos perseguimos. Sí, mira, el presidente de la República ha estado implementando una política ahí con relación a los que se encuentran en la República Dominicana de manera indocumentada. Se han habido sus críticas, como siempre, pero una cosa es cuando tú trazas un plan y otra cosa es cuando lo lleva a la práctica, porque nunca va a salir exactamente como está delineado en un esquema, paso por paso, nunca va a salir igual. Además tú sabes que tú no estás bregando con un ganado vacuno o esquino, tú estás bregando con gente. Hay gente que piensa que sí, que con ganado está bregando. No, es con gente. Entonces, primero los tuyos, los que deben aplicar, siempre hay alguien que se va fuera de lo que de lo que él sabe cómo debe ejecutar y con los tuyos y también con lo que tú vas, porque hasta los delincuentes sabiéndose que son delincuentes, la policía a veces tiene que ser medio dura porque tú ves con gente que está bregando. Sí. Entonces
Pero yo estoy de acuerdo. Ahí vi ahí que en esta semana se tiraron ahí en una tienda china, ahí en la Duarte. Está llena de indocumentados, trabajando indocumentados. Todo el mundo sabe. Ahí hay doble razón para que el Departamento de Migración actúe. Primero, son indocumentados, pero también, no sé si el Ministerio de Trabajo o la Justicia directamente, no sé quién tiene que ver ahí, porque hay una ley de un 80-20. Sí. Se está cumpliendo ahí. ¿Por qué esos empresarios extranjeros están empleando esos extranjeros indocumentados? Porque le pagan menos. Porque como indocumentados no pueden entrar a la seguridad social. Exacto. Porque como indocumentados no pueden reclamar vacaciones. Exacto. Porque como indocumentados no pueden exigir un mayor salario. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son? Entonces, dentro de los 15 puntos esos de unos días atrás, está eso. Pero el Ministerio de Trabajo debe cumplir con su rol en esos casos. Si hay que sancionar esos negocios, esas empresas, pues coño que las sancionen. Y Hacienda también, impuestos internos, porque ¿qué tiempo tienen esas personas evadiendo compromiso con el Estado Dominicano, contratando mano de obra ilegal? Entonces, aquí hay que regular. Aquí hay que regular. Fíjate, tú conduces y un día tú llegas a una intercepción y la ves despejada y te pasa en rojo. Nunca lo ha hecho, pero ese día tiene alguna prisa, alguna situación. No hay nadie. El policía se te tira. Tú no lo has hecho nunca. Entonces tú ves la dureza del policía. Ahí te pasaste en rojo. Eso conlleva una multa. Deme los documentos. Y tú les ruegas. Él dice que no. Y te pone la sanción. Tú lo ves como injusto porque tú no has hecho eso nunca. Claro. Y tú sabes que hay tantos que lo hacen. Entonces, tú lo ves como injusto, tú lo ves como arbitrario. Porque cuando la ley cae sobre ti, tú no te sientes bien. No. Entonces, la ley hay que aplicarla. Dura es, pero hay que aplicarla. La ley hay que aplicarla. Y en ese caso, de esos negocios, de esas empresas de extranjeros, todo el mundo sabe por qué ellos emplean eso. Claro que sí. Porque ellos emplean esos indocumentados. Todo el mundo sabe qué es lo que buscan. Como dicen en contabilidad, optimizar las ganancias. Claro, menos costos. Menos costos. Y la verdad que la problemática, y por eso a mí me gusta el abordaje desde el tema de la seriedad y no de la charlatanería ni la chabacanería. Por eso yo no creo en los fanatismos. Porque los fanatismos tumban el abordaje con seriedad de la problemática. Esos fanáticos radicales de que hay que prenderle fuego por los cuatro costados no le digas así, dile que hay que darle candela. Que hay que no, eso tumba la seriedad del debate. Entonces, porque hay una problemática aquí. El otro día yo fui a un negocio, bueno, a propósito de los asiáticos. Fui a comprar una cena y fuera del negocio hay una reunión, pero como de 11 o 12 delivery. Ajá. Y mira, no sé si tú o los amigos me lo van a creer. Todos. Eran extranjeros. Extranjeros. E inclusive la comunicación era en el idioma extranjero. Pero mi preocupación no va hablando de esos fanatismos de suplantación. No. Mi preocupación es qué están haciendo los dominicanos. Porque esos empleos que eran de dominicanos, ahora lo tienen extranjeros, en su gran mayoría, pero ¿a qué se están dedicando los jóvenes dominicanos? Mayormente eran muchachos jóvenes que no tenían ninguna experiencia laboral y empezaban por allí, o no encontraban empleo en el sector formal y aprovechaban para hacer sus mandados por paga.
Mi pregunta es, ¿qué están haciendo los jóvenes de este país? Porque si ya no lo tenemos en el sector de los delivery, si no lo tenemos en el concho, porque también el concho mucho está controlado por inmigrantes, ¿dónde están los muchachos? Se fueron todos por la vuelta por México. Entonces es una problemática seria. Es una problemática seria. Porque esos trabajos que tienen los migrantes son trabajos, no que ellos forzan que se lo den muchas veces, es que no encuentran mano de obra para realizarlo y ellos sustituyen a ese nicho. Entonces, ¿hacia dónde están dirigiendo los Sí, pero dominicanos? ahí vuelve y entra lo siguiente. Esos extranjeros, para no decir la nacionalidad, eso que todo el mundo sabe, esos extranjeros, como extranjeros, están en desventaja Sí, claro. con relación a un dominicano. Están en desventajas. Por ejemplo, con el asunto eso de los negocios que intervinieron ahí en la avenida Duarte, eh, los empleadores saben por qué lo escogen a ellos. Ellos saben por qué lo escogen. Entonces, eso me pasa también en esos pequeños negocios que tienen los delivery, porque antes tú tenías que ir a la pulpería, a la farmacia, al picapollo, a comprar lo que tú necesitabas. Pero ahora no, ahora tú de la comodidad de tu casa tú llamas por teléfono y te lo llevan ahí. Ujú. Ajá, pero es que un extranjero no puede exigir, no puede plantear, aunque tenga, esté documentado, es extranjero. Ujú. Es como el que tú tienes en tu casa, como que le dicen, arrimado. Exacto. Aunque haya sido invitado por ti, puede joder mucho él. No, no, bajo perfil. Bajo perfil. Sí, entonces eso es lo que pasa. Pero ahí hay un asunto de que la República Dominicana, el Estado Dominicano, que como debemos decir, debe fortalecer cada día, fortalecerse cada día aplicando la ley, obligando a que a que las leyes se cumplan, porque eso es lo que va a fortalecer las instituciones. Eso es lo que va a fortalecer las instituciones. Y voy a extenderme un poquito aquí, porque después tú sabes que la dictadura, por su condición de dictadura, aplican la ley de manera excesiva, de manera arbitraria y se llevan como un ciclón todo por delante. Después de la muerte de Trujillo para acá, el país cayó en un estado de desorden y eso fue caminando poco a poco, poco a poco, poco a poco y tú encuentras las calles con todas las aceras ocupadas. Tú encuentras el que se maneja como chivo sin ley. Tú encuentras todo un desorden. Entonces, hay instituciones aquí como los cabildos que han perdido la autoridad. Totalmente. Entonces, un alcalde, sea la que está, o el que está en el este, o los que están por el oeste, ya no pueden trazarse un plan para desarrabalizar la ciudad, para limpiar las calles. Pues se tiran un problema porque a la famosa respuesta que es padre de familia. Pero es que lo dejaron, lo han dejado por tantos años. Dejaron crecer el problema. Ahora tú no puedes ir y querer resolver eso en 2 o 3 meses. Tienes que negociar con ellos y hasta buscar espacio para hacerle una plaza que luego abandonan y vuelven. Ahí está la señora Farideh Raful intentando, pero hay muchísima oposición No, eso es. y gente que se le suman al coro de que la violación de los derechos, el no atropello, el no abuso, se cometen excesos. Por ejemplo, lo de la barbería fue un exceso. Pero también es verdad que en la casa invita a 2 o 3 amigos y comienzan a tomar trago y a celebrar qué sé yo qué cosa, con una música. No, todo. Entonces, si la policía va
Que ya no se puede uno ni tomar un Divertir, traguito ni en en la su casa, ni en su casa, sí, pero no es por la no es diversión. por la fiestecita, no es por la que tú invitar a unos amigos a celebrar los 99 años de casado que tiene. No, es el escándalo que trasciende. Pues entonces viene un coro que, que ella dio unas declaraciones, pero yo creo que ella cometió un desliz. Fue cuando dijo que chantajistas, eh, manipuladores, tergiversadores, que los hay, Sí, claro. que viven de eso. Hay de todo. Y ella dijo, rueden, rueden. Ahí pienso que a los chantajistas, a los manipuladores, tergiversadores, extorsionadores, debió dejarlo tranquilo, sino limitarse a dar una explicación de por qué las medidas bien detalladas Son necesarios. y la responsabilidad que tiene la cartera que ella dirige, que automáticamente esas personajes que se dedican a eso y que viven de eso van a quedar fuera. Pero ella dijo que rueden, debió dejar eso ahí. Sí, no es propio de ella. Debió dejar eso ahí. Y además eso tiene un fondo político también, Claro, que también tiene, porque tú tienes tus enemigos de verdad, sí. pero dentro de los tuyos también tú tienes sus enemigos. Sí, hay de todo. Hay de todo. Troncharle la posibilidad de un éxito político más allá de lo que es una cartera. Ya tiene que saber maniobrar con manejarse con todas esas cosas. Y ella lo sabe No, todo el que primero ocupa que yo. cargo, claro, en la administración pública. Mira, Candelario y amigos, mediante decreto 221-25, 221-25, el presidente Abinader crea Industria Militar Dominicana S.A. Oh, sí. de capital público. Persigue en la argumentación de por qué se crea, reducir la dependencia de importaciones como armamento, tecnología militar, vehículos tácticos y textiles especializados. Y yo creo que en este contexto de rearme global, porque hay un rearme después de la guerra, después del inicio de la guerra a Ucrania, Sí. los países están invirtiendo más en industria de defensa. Pues parece que nosotros nos metimos también a, a este mundo de la industria de la defensa militar. Ellos también, yo vi la información en el Palacio, digo, en los medios, y he escuchado y al presidente hablar sobre eso. Vi ahí el ensamble de ambulancia, el ensamble de ambulancia. Por ejemplo, eso lo va a manejar el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, vi ahí que ya instituciones habían pedido uno tantas ambulancias, el otro tantas ambulancias. Eso, como tú dices, la fabricación de armas, pero también no son armas ligeras, Sí, claro. nada pesado. Pero también en el ensamblamiento de otro tipo de elementos. Me parece que es un buen proyecto. Eso va a ser manejado por técnicos de las Fuerzas Armadas. Sí. E inclusive la Fuerza Aérea tiene un proyecto de ensamblaje de aviones de entrenamiento. Duluth me parece que es la marca. Se están ensamblando en República Dominicana aviones para el trainer de especialistas en pilotaje. Entonces, bueno, enhorabuena a todo lo que sea para el desarrollo de la nación, y es importante pues si se reduce en costo a través de fabricar nuestros propios insumos, en este caso para las Fuerzas Armadas, pues bienvenida sea la ley. ¿Quiénes necesitan ambulancias aquí? Los cuerpos de bomberos, la Cruz Defensa Roja, Civil. Defensa Civil, la Cruz Roja también, Defensa Civil, los hospitales o el Ministerio de Salud Pública. En fin, también hay instituciones privadas que dan esos servicios de ambulancia.
y un sinnúmero de equipos muy importantes hoy en este mundo de tecnología, y eso está bien. Eso está muy bien. Mira, para allá el tema, déjame leerte un parrafito a los amigos sobre el particular. Industria Militar Dominicana S.A. tendrá entre sus funciones principales la confección de uniformes y mobiliario militar, fabricación y mantenimiento de armamento, embarcaciones marítimas, ambulancias y vehículos especializados, así como el desarrollo de tecnología aeroespacial, infraestructura para la defensa e investigación aplicada. Sí, ahí van a entrar a trabajar no solamente militares, propiamente militares en el sentido estricto de la palabra, lo que es un militar, sino van a tener que asimilar, como dicen en el lenguaje, asimilar personajes con capacidad técnica probada para que vayan a dar servicio. O sea, Sobre todo el área de software, que esos muchachos están incursionando mucho en esos institutos tecnológicos, el ITLA, sí. San Luis. Sí, eso es muy importante. Mira, hay algo aquí que yo no quiero dejar de mencionar, y es que el presidente de los Estados Unidos designó como terrorista a las bandas haitianas, pero específicamente a dos. La Bien Sam, la Gran Grif. El presidente dominicano fue criticado internamente porque había dicho que la declaraba terrorista y que debían ser declarados terroristas, pero ahora Donald Trump lo hace. Por eso dije ahorita que la posición del presidente norteamericano ahora está favoreciendo en cierta medida posiciones políticas de la República Dominicana en algunos aspectos. Y eso de declararla terrorista coincide con lo que ya el presidente dominicano había dicho, y eso fortalece la posición del presidente dominicano. Porque realmente eso es terrorismo. Lo son. Eso es terrorismo. No, pero venga acá. Usted mantiene en vilo todo un país, sobre todo la ciudad principal, la capital, y asesinando. Y secuestros. Secuestrando. Secuestros, violaciones. Terrorismo. ¿Y de qué manera puede empezarse a hablar de un diálogo para la estabilidad de Haití mientras esos fascinerosos, como decía alguien, mantengan el control de... Sí, eso no, claro, ellos en el sentido estricto de la palabra fascineroso, eso es lo que son grupos fascinerosos, sí. porque actuar al margen de las leyes. Mira, también hay una medida que tomó que consona con lo del presidente norteamericano, que el Consejo Presidencial de Haití declaró de emergencia 3 meses de emergencia del Estado Haití. Ok. 3 meses. 3 meses. Tú sabes que cuando te declaran el estado de emergencia es como que te anulan la Constitución. Sí. Donde tú puedes... Toque de queda. Al margen de las leyes, tú puedes... ¿Tú me entiendes? Ante el avance de las bandas y el problema de caos, de desorden, de anarquía, el Consejo Presidencial declara 3 meses de emergencia. No sé hasta dónde, porque Haití hace rato que... Como 20 años de emergencia. Ha debido ser declarada, no por 3 meses. No, Haití es un problema constante. Y no solo para los haitianos, sino para el hemisferio. Porque de alguna manera en el ámbito regional la problemática que acarrea esa oleada de inmigración hacia países de la región por la inestabilidad política y lo que padece Haití es insostenible. Eso no es un problema solo de los dominicanos, es un problema de la región. De la región, es un problema regional. Y a nosotros, por supuesto, nos afecta más
porque es el lugar donde ellos tienen la facilidad de llegar más fácil. Pero tú no conociste unas declaraciones y una propuesta que hace el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte. Ah, no lo he escuchado. ¿Qué dijo Él dice Antonio? que amnistía, que él le pide amnistía internacional, que recoja a todos los haitianos y que se los lleve para que ellos se encarguen de los haitianos, que él le paga el pasaje Ok. de su propio dinero, de mi propio dinero yo le pago el pasaje. Ah, pero hay mucho dinero ahí porque pagar el pasaje a millones de personas. No será, yo creo que son los que están aquí. Ah, los que están aquí. Bueno, de todos modos son millones. Pero Antonio ya hizo su propuesta de contribución. Lo que hay que decirle a Antonio es que aporte algo para el andamiaje, la logística y repatriación. No, porque él está hablando de amnistía Ah, internacional. ok. La amnistía. Mira, otra cosa, pero ya sin chercha. Mira ahí el caso este de la jovencita que fue encontrada muerta, asesinada en la zona franca de aquí, de la zona este, Ujú. Paula Santana Escalante. Sí. Paula o Paula Santana Escalante. Ya las autoridades del municipio, el magistrado o procurador, sometió a alguien, declaró que él había confesado, sí que lo hizo. Fue sometido y ya le cantó medida de coerción 1 año. Se llama Junior Lazarito Sánchez, el que ha confesado que lo hizo. Es un caso que mantenía a la gente a la espera Sí. de una decisión. Los familiares están arguyendo que deben profundizar esas investigaciones porque ellos sostienen que no es posible que él actuara solo, que debe haber alguien más. Esa fue la primera hipótesis que se barajaba, que varias personas habían actuado en consecuencia. Pero ya presentando un imputado, un acusado, el caso no se queda en el limbo como mucha gente temía. Y qué bueno que se le vaya dando respuesta. Ya lo otro puede profundizarse. Sí, porque ese caso, yo siempre decía, digo, pero ese caso si se hace una investigación, como esas cosas, muchas veces el pueblo desconoce que todos los tecnicismos que hay, que se han creado por los criminalistas más brillantes del mundo. Un caso así no tiene por qué quedar impune, porque alguna pista, alguna debe aparecer que por ahí Sí. lleguen, porque eso no fue organizado por gente me parece. Y mira, ya en esta semana dieron ese anuncio. Pero antes de cerrar el programa, hay algo que yo entiendo que no debemos dejar de lado. Quiero felicitar al profesor Jeffrey Jiménez por el artículo que escribió en un medio que imprime una fundación, creo que, sobre la historia del Ceibo, y felicitarlo porque es algo que aquí en la República Dominicana se publican, pero generalmente gente de la misma provincia a veces se dedican a recoger y publicar, pero un historiador particular dedicarse a esa historia sectorial Historia local. o regional o lo que llaman local, dedicarse, eso no nos gusta porque nos hemos dedicado más a la historia política, a la Sí. historia del Estado, a la historia militar, de las épicas, de Historia la batalla, nacional. que a esas historias, y mis felicitaciones y lo estimulo para que siga y, ¿por qué no?, que lo envíe a uno de los
diario de circulación nacional, de los más leídos, que lo envíe, que a veces tardan, pero lo publican. Sí, Mis y felicitaciones, que bueno, Jeffrey. no lo he leído, pero ya me lo hará llegar el amigo Jeffrey para eso. Ese fue el que, Eso es una orden. En primer lugar, muchas gracias de verdad, de todo corazón. Tanto a Candelario como a Kelvin Mejía, a todos los amigos que nos escuchan, que me dicen, estoy en sintonía, Reinaldo Perdomo, Pedro Vinicio Santana, Andrés Mariano. Digo yo, no, ellos siempre lo resaltan a ustedes. Así es que gracias a ellos, de verdad que esto motiva a uno, ya que uno siempre ha tratado de, al igual que ustedes, tratar de dejar algo positivo, como siempre decían dos personajes que ustedes conocen más que yo en su momento, el doctor Joaquín Balaguer, Ricardo Lespier y Juan Bosch decía, los dos lo llegué a escuchar, a nosotros siempre hay que seguir los ideales de Eugenio María de Hostos, porque siempre que iba a un medio de comunicación, no importa que sea escrito, por otra vía, él siempre dejaba algo positivo que dejar. Y yo entiendo que sí, que esa es la labor de nosotros los seres humanos sobre la tierra, tratar de dejar algo positivo. La gente del Seibo se han sentido contentos, entre ellos autoridades, y uno se siente bien de verdad por este gesto y motivo. Ya la Biblioteca Nacional tengo que llevar unos cuantos y estoy comprometido con ellos. Un abrazo, gracias. sí, no, y los próximos espero que sean de ahí del ensanche de la Fe y Villa Juana. Mira, vamos, que quedan segundos. Son las comunidades Sí, que son contiguas. Una está más al norte y una más acá hacia el sur, pero son contiguas. Esas son las comunidades del bien. Mira, la destitución de Julio Manuel Rodríguez Grullón de la presidencia del Instituto Duartiano. Vamos con eso, los minutos que nos quedan, si es que nos quedan minutos. Eh, no conozco los motivos de la destitución, pero sí yo en particular pienso que el Instituto Duartiano debe retomar el camino por el que fue fundado, que es la exaltación de la figura, el estudio de la figura y del legado de Juan Pablo Duarte, más que prestarse a estas chapucerías ultranacionalistas. Y yo le llamo chapucería no al aspecto patriótico, porque eso es de exaltar, el patriotismo es positivo, pero de allí a un patriotismo venenoso y que trate de plantear y de incentivar el odio, hay mucha distancia. Entonces, yo pienso que el instituto debe retomar el camino para el que fue creado. Mira, el señor, él es médico, creo que es médico pediatra. Primero se dijo que era miembro de la Sociedad de Pediatría Haitiana. Tú podrás ser médico. Entonces, no, si eres de esta especialidad no puedes ser miembro de la Sociedad de Pediatría de Costa Rica o de Chile. Porque él era miembro de la Sociedad de Pediatría de Haití. No entiendo qué de malo tiene eso. Él sustituyó o reemplazó a Wilson Gómez, que era el que venía dirigiendo el Instituto Duartiano. Dio unas declaraciones donde dijo que la República Dominicana y Haití debían aprender a convivir como naciones vecinas que hacen frontera. Eso provocó el avispero. Ah, ok, ya. Seguido fue sometido a cuestionamiento. Una horda mediática que hay. Se habló con él para que se retractara. Sostuvo que no, según todo lo que se ha publicado. Yo no conozco al señor Rodríguez Grullón. Según lo que se ha ventilado en los medios, él se negó. Se habló con él, se le buscó, pero él no obtemperó. Y entonces el organismo, la instancia que tiene que ver, se reunió, lo llamaron y nos pusieron de acuerdo y quedó destituido. Porque, como tú dijiste, el Instituto Duartiano tiene
una política donde enarbolan ese antihaitianismo visceral, no transigen. Yo sostengo que a esa inmigración de tantos haitianos que no ha venido inundando nuestro país, hay que ponerle costo, porque tú no puedes permitir que tu casa se llene de foráneo, porque llegará un momento en que tú querrás sacarlo y ya no podrás sacarlo, porque ya han adquirido casi derecho, o se encuentran en una situación que te desafían. Entonces, creo que eso hay que ponerle costo. Y he dicho en el programa que estoy de acuerdo con las medidas que está llevando a cabo el presidente de la República a través del brazo ejecutor del Estado, que es la Dirección General de Migración. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso que se está haciendo en los hospitales, eso está yo lo apoyo. Que con las parturientas se le busque alguna situación, y si alguien llega de gravedad, eso debe tener un manejo desde el punto de vista de lo humanitario, ok. Pero totalmente de acuerdo. Ahora, ese nacionalismo, porque el nacionalismo es un sentimiento positivo, pero el nacionalismo también llevado a cabo desde algunas posiciones, es negativo, porque nunca debe ser bajo los prejuicios que te lleven a la discriminación, que te lleven a ver a nadie como inferior. Y el nacionalismo, así, es negativo, porque el nacionalismo es un sentimiento que surge, que nos unifica, que nos identifica y que nos da como ese sentido de pertenencia. Nosotros somos 48,000 y pico de kilómetros cuadrados. Somos dominicanos identificados por la lengua, por la cultura, por unas costumbres, por una serie de elementos que nos unen, que nos identifican y que nos dan como ese sentido de pertenencia. Pero creernos nosotros que somos como superiores a otros, creernos nosotros que tenemos como el derecho a como a pisotear al otro, no, eso no. Y el Instituto Haitiano, a veces veo que le han aplicado una política de dirección contrario a los planteamientos de Juan Pablo Duarte, que era tolerante, sí. Y que un hombre de 1813, y en el momento que él se plantea la fundación de la Trinitaria, mostró una apertura de ideales en términos prácticos, que todavía hoy día hay gente de este tiempo que carecen del sentido de los valores patrios que tenía Juan Pablo Duarte. Muchos de los que supuestamente lo viven exaltando y venerando. Bueno, nos hicieron señas, despídase el programa. Bueno, amigos que nos siguen a través de los distintos medios de esta inconfundible onda musical, le deseamos un feliz y próspero domingo. Buen día y bendiciones para todos.